En esta clase sobre símbolos universales vamos a trabajar este símbolo. Si ustedes lo pueden ver, podrán sacar a simple vista dos elementos sintéticos de esa imagen o dos significados bastante conectados el uno con el otro. Por un lado, hace referencia a que parece una especie de célula que se está dividiendo, ¿no? Entonces, por un lado, el primer significado podríamos tomarlo como que el planeta es una célula que se está dividiendo. Ustedes, si estudiaron un poquito de biología, vieron que la manera de reproducirse de una célula es copiándose a sí misma. Entonces, la célula saca una copia idéntica a sí misma que sale a partir de la misma, ¿no? Entonces, esta reproducción celular no produce que una célula no se convierte en dos células, ¿sí? Este símbolo lo van a ver seguido, que lo vamos a trabajar en algún momento, pero podemos decir entonces que el planeta, en cierta medida, podría ser una célula que se está convirtiendo en dos células o que se está dividiendo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que, por un lado, nosotros tendremos un planeta que se encuentra en un plano, en una densidad de conciencia, y por otro lado, otra parte del planeta que se encontrará en una densidad o plano diferente. A diferencia de lo que pasaba antes, el planeta tenía una unidad mental. Eso significaba que todas las personas pertenecían a lo que era una sola densidad o plano. En ese caso pertenecían a lo que se llama el tercer plano o tercera densidad de conciencia, ¿no? Entonces, el hombre en este proceso de crecimiento, si ustedes estudian un poquito cómo funciona esta tercera densidad, verán que la tercera densidad trabaja a partir de lo que sería un yo individual. Este yo individual busca en cierta manera su individualización, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, el hombre trabajó buscando su separación, buscando en cierta manera su formación de un yo separado. Esto es lo que le llamamos el proceso de tercera densidad que pasa el hombre. Entonces, la Tierra hasta hace muy poquito tiempo era una sola, pues todos los seres humanos estaban en este proceso de ese yo individual. No, esto vendría a ser la tercera densidad o tercer plano. Pero actualmente, a partir del 2012, si ustedes se acuerdan, el 2012 era como una fecha muy paradigmática porque se terminaba el calendario, ¿no? Porque estaba pronosticado que iban a pasar muchas cosas. Pues, ¿qué pasaba en el 2012? En el 2012 se cerraba una era de 2000 años, ¿no? Y esta era de 2000 años era como que se resetea todo y vuelva a comenzar otra era. En ese caso, no estábamos en la era de Piscis, ¿no? Y actualmente comenzamos en la era de Acuario, ¿no? Entonces, la era de Acuario marca lo que sería, ¿no? Ese proceso de el paso del hombre a lo que sería la cuarta densidad o plano también, como ustedes quieran llamarlo. No, cuando hablamos de densidad, nos referimos a que
imagínense como un montón de pequeños puntitos vibrando en la misma frecuencia. Es como si fueran imagínense que una densidad estaría formada, ¿no?, por un conjunto donde la mayoría de los puntos están vibrando en sintonía. Decir, por ejemplo, que el hombre pertenece a la tercera densidad se refiere a que su vibración entre en el conjunto del conjunto donde está la mayor parte de la humanidad, que es en esta tercera densidad vibratoria, ¿no? Entonces, en la era de Acuario entramos en lo que sería esta cuarta densidad y es bastante significativa esta cuarta densidad porque el hombre ya en cierta manera ha como dejado de vivir a partir de ese yo individual. Entonces, el proceso del paso a la cuarta densidad se produce por un sacrificio del yo individual o personal. Vamos a ponerle acá del yo individualizado, ¿no? Entonces, se produce un sacrificio de la individualización del hombre. Entonces, el hombre comienza a renunciar a todo aquello que lo hace diferente, especial, único, para poder unirse a los otros seres. Entonces, cuando decimos, en cierta manera, que el planeta se está dividiendo, este sacrificio al yo individual es lo que nosotros conocemos como amor. Amor verdadero, ese amor donde se renuncia a todo para servir al mundo, ¿no? Entonces, este paso a la cuarta densidad implica que la persona ha elegido, en cierta manera, una polaridad para su ser. En este caso, ¿no?, la polaridad positiva, no, que es de la que, bueno, en la que yo trabajo, sacrifica en cierta manera todo lo personal para servir a sus hermanos. En la polaridad negativa no se produce este fenómeno, sino que el trabajo es diferente y no hace falta que lo expliquemos mucho, ¿no? Pero en sí tiene que ver con que cuando nosotros trabajamos en el amor, en cierta manera estamos produciendo una renuncia de la negatividad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? O tal vez algunos no me escucharon cuando se hablaba de negatividad. ¿Qué es lo negativo? ¿No? Cuando hablamos de polaridad negativa, referimos a una polaridad más densa, ¿no? A una polaridad que se mueve de manera mucho más lenta. Entonces, clasificamos, ¿no?, el mundo, que sería por encima de la luz y por debajo de la luz. ¿No? Por encima de la luz estaríamos hablando de energía positiva. Por debajo de la luz estaríamos hablando de energía negativa. Entonces, elegir la polaridad positiva, elegir la posición individual de uno, significa o me convierto en un ser, ¿no?, que reina, maneja, domina y controla los tres planos de la materialidad, o me vuelvo un ser. Los tres planos de la materialidad refieren al mundo físico, al mundo emocional y al mundo mental. Esos tres son los tres planos de la materialidad y son los tres planos negativos, ¿no? Entonces, una persona que se especialice, por ejemplo, ¿no?, en el control de estos tres planos, está en cierta manera trabajando en una polaridad negativa, ¿no? Entonces, la polaridad positiva hace lo contrario. Es como que renuncia a lo material y renuncia a esos tres planos, y es así como su energía comienza a ascender o a subir, ¿no? Simplemente la polaridad de la materia
y la polaridad de la luz son como dos caras de una misma moneda. La una no puede vivir sin la otra y la otra no puede vivir sin la una. Entonces están constantemente conectadas y estas polaridades, tanto negativa como positiva, permiten el movimiento del planeta, ¿sí? Pero en este caso, no, la elección de polaridad del planeta ha sido dada, ¿no? Si ustedes muestran el gráfico, se está mostrando, ¿no?, como una especie de dos imanes, como dos polos, ¿no? Entonces está hablando, en cierta manera, que la Tierra está polarizada. Polarizada, otro término que podemos utilizar para polarizado es dividido, ¿no? Entonces se encuentra polarizada o dividida, ¿sí? Esto es importante que las personas entiendan, porque muchos de los fenómenos que van a pasar, desde fenómenos climáticos hasta fenómenos emocionales en su interior, en el interior de la gente, en todos lados, lo que se va a ver es el efecto, en cierta manera, de esta polaridad. Entonces, nosotros tenemos que saber que un aumento de la polaridad positiva del planeta lleva a un aumento de la polaridad negativa del planeta. Y un aumento de la polaridad negativa del planeta lleva a un aumento de la polaridad positiva del planeta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, el gráfico está diciendo, el planeta está recibiendo mayor energía. Esta energía hace que la Tierra se polarice aún más, que haya más conflictos, que haya más guerra, que haya más lucha. Pero ustedes tienen que entender que este proceso es necesario para la sanación del planeta. Ustedes van a ver que cuando a ustedes le brota la fiebre, no es porque en sí ustedes se están enfermando, sino que el proceso de enfermedad ya había comenzado hace mucho tiempo y la fiebre en cierta manera viene a curar. Lo mismo cada conflicto en su vida. El conflicto en su vida es un proceso o una parte de un proceso de curación. Significa que cuando el conflicto aparece, es porque está para ser curado. El conflicto pasa a ser consciente y puede ser curado. La polaridad de la Tierra está aumentando, los conflictos están aumentando, entonces las cosas están para que el hombre pueda tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces, por un lado, todas estas crisis que están pasando en el planeta, todas estas cosas que parecen tan injustas, son en realidad fenómenos que fueron causados hace mucho tiempo. Son el efecto en sí de la energía y de la posición del hombre durante mucho tiempo y que ahora, como el planeta está aumentando su energía, entonces estos fenómenos comienzan a salir a la luz. Lo mismo pasa en su vida. Si ustedes creen que tienen una vida tranquilita y muy sana y muy bien, es porque la energía todavía no aumentó. Porque en el momento que aumente la energía, ¿no?, ustedes van a sufrir esa polaridad en su interior. Esa polaridad, cuando aumenta la energía, es como que te lleva a que tengas que elegir o una polaridad positiva o una polaridad negativa. Esa es la elección a la que es llevado el hombre cada vez que la energía aumente en el planeta. O sea, esto quiere decir que el hombre no va a aumentar su energía porque quiera o no quiera aumentar su energía. El planeta va a aumentar su energía porque es parte del proceso y el hombre, como elemental de conciencia planetario, o sea, como una célula del planeta, será sujeto a las vibraciones más elevadas. Entonces,
esto llevará a que el hombre se polarice, a que haya más conflictos, a que haya más lucha, a que el hombre tome una posición. Esa posición es muy importante para nosotros. Esa posición es muy importante para cada uno en sus vidas. Una posición lleva al hombre a vivir una vida más densa, atrapada de sufrimiento, no con su conciencia sobreviviendo en el mundo material. Y por otro lado, el otro punto de conciencia lleva al hombre a vivir por encima de lo material. ¿Sí? Entonces, la Tierra comienza a aumentar su polaridad porque comienza a aumentar la cantidad de energía vibratoria que es mandada desde el Sol. Más bien dicho, el planeta puede comenzar a recibir esa energía más elevada. Entonces, es como lo que pasa en cada uno de ustedes. En el momento que ustedes, como seres de conciencia, están listos para recibir una energía más elevada, cada célula de su cuerpo comienza a tomar una posición con respecto a esa nueva energía. ¿Acepto esta nueva energía vibratoria elevada, no, o la rechazo? ¿Qué hago yo con esta energía? Bueno, entonces, al mismo tiempo decíamos, por un lado, no, este planeta habla de campos magnéticos que se están acelerando, muchos fenómenos que están pasando en la Tierra son efectos de esa aceleración vibratoria. Ustedes verán estos como que las hormigas giran, ¿no? En círculos, como que los ríos comienzan a girar en círculos, o como que muchas cosas comienzan a girar en círculo. Y bueno, esto es efecto también de la aceleración vibratoria del planeta. Entonces, esta aceleración de energía en el planeta, o sea, el aumento del voltaje planetario, lleva en cierta manera a que el planeta comience a dividirse y a luchar como si hubiera dos facciones. Esto es como lo que aparece en la Biblia, ¿no? Como el Apocalipsis, ¿no? Donde se levantarán los seres que están viviendo en la oscuridad contra los seres que están viviendo en la luz y habrá un conflicto bastante importante. Este conflicto va a ser dentro de cada ser, ¿no? Y en el planeta mismo. Cada como elemental que hay dentro de ustedes, cada energía, ya sea oscura, ¿no? O ya sea elevada, comenzarán a luchar hasta ver cómo se desarrolla ese conflicto. Ustedes, ¿qué posición toman? ¿No? Entonces, es muy importante saber que todo lo que pasa en la realidad del hombre tiene que ver con la posición que toma el hombre frente a las cosas. Entonces, en mi vida puede ser que me hayan violado, lastimado, dañado, pero yo tengo una posición ante eso donde puedo posicionarme como víctima, puedo posicionarme en un lugar de poder y querer cambiar eso, puedo posicionarme de muchas maneras. Bueno, la posición es lo que determina al hombre. La posición es la elección consciente o inconsciente que tome el hombre frente a todas las cosas. Entonces, ¿cómo se posiciona el hombre ante la realidad? ¿No? Entonces, por un lado, tenemos el planeta que se polariza en dos puntos por un aumento de la energía y por el otro lado, una célula dividiéndose. Entonces, por un lado, los que están abajo, los que están quedando en la densidad más baja, por efecto de esa aceleración vibratoria del planeta, comienzan a aumentar su sufrimiento, su malestar, comienza a aumentar la pobreza, el dolor, ¿no? Las iniquidades que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque todo eso es para que se purifiquen, porque el hombre no quiere entender que tiene que acelerarse, que tiene que aumentar su energía. Entonces, al no poder aceptar este cambio, no poder romperse, quebrarse, cambiar,
Entonces el hombre sencillamente termina sufriendo. Entonces esta separación del planeta está diciendo, por un lado, habrá personas que vivan las cosas más increíbles que se puedan vivir. Y muchos de ustedes tal vez lo saben porque lo están viviendo. Por otro lado, verán un mundo sufriendo, con hambre, con problemas económicos, con luchas sociales, con crisis, con conflicto. Pues no tienen que asustarse por eso. Eso es parte del proceso de purificación que tendrán que pasar los seres humanos. No tienen que tener miedo a las crisis, porque la crisis es un aumento en sí de la energía, ¿no? Entonces decimos, bueno, como vemos en la polaridad, no, esta energía positiva comienza a aumentar la negativa y la negativa comienza a aumentar la positiva. Entonces, visto que esto va a generar mucho sufrimiento, conflicto y dolor en el planeta, el proceso se comienza a hacer de manera lenta y paulatina. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso consiste en que después de este alineamiento de la era de Acuario, cuando comienza a aumentar la energía, ¿no? El planeta comienza a recibir mayor energía y muchos seres en el planeta que están preparados comienzan a ser receptáculos de esa energía, comienzan a recibirla en su interior y son ellos los portadores de la luz y de la energía en el mundo. ¿Qué es lo que traen estos seres? Estos seres traen cambio en el pensamiento. Entonces, este nuevo movimiento que va a pasar en el planeta va a llevar a cambios acelerados. El planeta vivirá en poco tiempo una aceleración tan grande que la mente del hombre crecerá a niveles exponenciales. El hombre tendrá tanta conciencia que simplemente mis palabras no serán necesarias, porque el hombre podrá entender todo esto que estoy diciendo. Bueno, por otro lado, pueden encontrar otros significados en lo que refiere a los campos magnéticos del planeta en este gráfico, pero ya queda en ustedes las interpretaciones. Estos dos puntos sintéticos explicarían en mayor parte lo que sería el mensaje que hay detrás de este símbolo. Hasta la próxima.